Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 9 de Divagando, que obviamente estoy muy complacido de tener y de hacer con todos ustedes, especialmente en esta época tan linda del año, la Navidad. Acabando el año, vale, diciembre. ¡Wow! ¡Qué rápido se pasan los años! A veces perdemos en verdad la noción de la rapidez con la que transcurren las cosas, pero no necesariamente por el hecho de que en sí mismo el tiempo esté transcurriendo rápido, sino por el ritmo de vida, ¿ok? Por el ritmo de vida en el cual vive la sociedad actualmente. Creo que es algo que no está ajeno a ninguno de nosotros. De verdad, hay mucho frenetismo alrededor de la vida misma en este momento y da la sensación de que los años están pasando demasiado rápido, pero la realidad es que no demasiado, ¿ok? Es un año más en el que seguro has logrado muchísimas cosas, en el que seguro tienes muchos desafíos que quisieras conseguir en el 2025, en el siguiente año. Creo que esto es muy normal, creo que esto es parte de la realidad de muchísimas personas que día a día tratan de salir y ser mejores cada vez, ¿ok? Así que como no puede ser diferente, la verdad es que quise hacer como que un episodio especial, un episodio donde no ignoremos la época tan bonita del año en la que estamos, esta vez obviamente hablando de la Navidad, por eso cambié un poco de escenografía, como pueden ver. He adornado esto para ustedes, ¿vale? Así que por favor espero que lo aprecien. Y una forma de mostrar ese aprecio obviamente es dando un like, suscribiéndose, algo bastante sencillo. Por ahí están mis redes por si en algún momento quieren ir a revisar algunas cosas que hago por esos lados. También funciona para mí, pero principalmente el tema de suscribirse y dar like al video. Eso ayuda muchísimo, ¿ok? Ayuda muchísimo. Y para empezar este episodio, que espero que no sea demasiado largo, honestamente, quiero que sea algo ligero y que pueda realmente ver la gente en Navidad. Tenía una idea, ¿ok? Y seguramente por el título la pueden asumir un poco de cuál era la idea de la cual se trataba el episodio. Tenía algunos conceptos y algunas cosas que quería mencionar, pero honestamente, dije, mira, pero es que estamos terminando el año, no podemos terminar el año hablando de cómo se logra la erradicación de la pobreza. No podemos hacer eso, ¿vale? O sea, esto tiene que ser algo más ligerito, algo más tragable para las personas. Y obviamente es la razón por la que quise hacer este episodio aquí, bastante distendido, bastante bonito, hablando un poco de finales de año y esa sensación que nos da muchísimas veces llegar a esta época del año. Yo siento que culturalmente esto debe ser bastante diferente en distintas regiones del mundo. Debe haber cada particularidad en cada una de ellas sobre cómo manejar el asunto de la Navidad. Estoy seguro de que en muchos lugares no es aquella fiesta tan relevante como si lo es en otros. Por ejemplo, en particularmente mi país. Así que eso es algo que es muy interesante de conversar. Hubiese preferido hacer una investigación previa para hablar de esto y mostrar, qué sé yo, algunos datos curiosos de cómo funcionan las Navidades en otros lugares del mundo, pero no lo hice porque soy un completo irresponsable, ¿ok? Pero no quise dejar, por falta de compromiso, de sacar este episodio hablando un poco de eso, de cómo a veces la idea de las festividades afecta según la cultura en la que estés, porque particularmente en Venezuela es una fiesta muy influyente, ¿ok? Básicamente todas las cosas importantes que ocurren en términos de festividad están centradas en terminar el año y hacerlo de una forma muy emotiva, muy... sí, con muchos bombos, ¿ok? Es como por todo lo alto. Esa es la forma en la que termina la Navidad y el año en mi país, Venezuela. Cuéntenme si están de casualidad escuchando desde otro país, sean de mi nacionalidad o sean de otros países, cómo funciona allí, cómo funciona la Navidad. ¿Es algo sumamente central dentro de las festividades de su país o es algo que en cambio termina siendo o pasando a un segundo plano y simplemente es una época y ya? Sé que en Estados Unidos, por ejemplo, algo equivalente a una gran fiesta podría más bien ser la celebración de Acción de Gracias, ¿no? Eso es sí algo que la gente en este país se toma muy en serio, pero
No tanto así la Navidad, aunque igualmente seguro existen tradiciones, porque evidentemente viniendo o proviniendo de un lugar bastante católico, bastante religioso, seguramente tiene su relevancia en este país, pero no tanto como esta otra festividad, al menos dentro de la información que he podido ver y mucha lectura acerca de cómo funciona esa festividad, es algo que termino asumiendo, por lo cual no sé si estoy equivocado, pero asumo que esa es la realidad en este país, pero estoy seguro, insisto, de que no es el único lugar. No estoy seguro de cómo funciona incluso en otros países de Latinoamérica. Estoy seguro de que, insisto, no es una fiesta tan, pero tan grande como lo es en mi país. Y yo creo que, insisto, la razón de eso tiene que ver con un motivo meramente religioso que vale la pena bastante estructurar para analizarlo, ¿ok? Porque evidentemente no todas las culturas están regidas bajo el marco festivo de la tradición judeocristiana o algo por el estilo, pero aunque existe alguna influencia, quizás no la es tanto como en otros países del mundo. Ni hablar de cómo funcionará esto en Europa, aunque por supuesto hay muchos shows, ¿ok? Sobre todo alrededor de la festividad de final de año, que no es exactamente la Navidad en sí, sino más bien final de año. Entonces, tampoco es como que pasa por debajo de la mesa, ¿ok? Esto es algo que hay que aclarar, debe ser bastante interesante de estudiar, de cómo funciona en otros países en comparación a lugares en donde se toma muy en serio esta festividad. Tan en serio como yo que me puse este gorro, ¿ok? Que me queda muy bien, ¿vale? Según yo me queda bastante bien. Déjenme saber ustedes en los comentarios qué les parece mi gorro de Navidad. Yo creo que está bastante aceptable. Quise ponerme un poco colores de la festividad en mis sueños más profundos hace 2 días, ¿ok? Cuando planifiqué tener este episodio, pensaba en la idea de, no sé, quizás utilizar una pijama navideña o algo por el estilo, pero soy tan anticlimático con el tema de la Navidad que ni siquiera me dio chance de planificar esto. No es que no hubiese querido, es que no me dio chance, honestamente. Creo que hubiese podido hacerlo si hubiese tomado el tiempo y la oportunidad para poder planificarlo, pero dije, mire, vamos a agarrar y hacerlo al más estilo, al más puro estilo, ¿okay? Al más leal estilo de este podcast. Vamos a encender esa cámara a ver qué sale de todo esto y obviamente es la razón por la que estoy en esta otra locación. Ojalá pudieran ver esto, ¿vale? Esto está muy bonito. Esto es un... yo creo que... no estoy seguro de cuál es el artefacto que baila o que hace cosas. Yo creo que es ese. Ojalá pudieran verlo. Santa, canta. Baila. Baila. Canta. No, bueno, no es el hecho, ¿ok? No es el hecho. No sé si no estoy seguro si es este también. Yo creo que... miren, obviamente estoy en una locación ajena a mi caso, ¿ok? Esto no es mi lugar, este no es mi lugar de vida. Esto no es un espacio al cual yo pertenezco, honestamente. Fue algo que muy amablemente se me ofreció para poder grabar este episodio, pero no estoy seguro exactamente de cómo funciona esto. Yo creo que... canta, baila. Baila. Pero no estoy muy seguro de qué acabo de hacer, pero definitivamente la tecnología de artefactos navideños no es mi especialidad. Creo que ese ruido está un poco molesto. Escúchenlo. Así que, lamentablemente, miren, se ve demasiado muy... ¿qué te pasa, Dani Terry? Se ve bastante bonito en cámara, se ve muy bonito. Lamentablemente el sonido no es tan agradable, entonces vamos a tener que apagar ese artefacto, pero podemos continuar. Ok, para las personas que no están viendo lo que estoy diciendo, sino escuchando nada más, puede ser en Spotify. Estoy utilizando todo lo que tiene que ver con mi... esto es una especie de setup o set de grabación provisional, improvisado, en donde tengo varios artefactos. Además de eso, tengo aquí un perrito. Este perrito es muy bonito. Es un perro navideño, o es más bien como un reno de Santa, ¿no? Parece más bien un reno de Santa, pero es que esta nariz me hace confundirme bastante. Tendría que hacer una comparación. La verdad es que estoy tan poco familiarizado con los conceptos
de Navidad que, miren, o sea, resulta vergonzoso por instantes, ¿ok? Estoy viendo algo aquí en la cámara que me parece extraño. Ah, bueno, por supuesto, puse aquí una bolsita, una cosita de Navidad. Y bueno, nada, creo que podemos seguir adelante a hablar un poco de qué genera la Navidad en ustedes, qué genera la Navidad en las personas. En mi caso particular, siento que la Navidad es bastante considerada como el fin de un ciclo, ¿ok? Al final termina siendo la última parte del mes y del año, ¿no? Entonces sí termina siendo como que esa representación de que las cosas tienen que cambiar a partir de que empiece el nuevo año. Se supone que uno hace ese cambio de switch, ¿ok? De mentalidad para que esto ocurra empezando el año, pero más allá de eso está lleno pues de mucha nostalgia también, ¿no? Hay muchas emociones alrededor de esas festividades por el hecho de que, bueno, muchísimas personas, especialmente en países donde las cosas son bastante difíciles de sobrellevar, pues han sufrido y han trabajado y se han esforzado mucho, ¿ok? Entonces, muchas veces esto, en lugar de ser una celebración, termina siendo como una conmemoración, ¿no? A los procesos que cada uno de nosotros hemos tenido que vivir durante todo el año. ¿Es este su caso? Me gustaría saber en los comentarios qué representa la Navidad para ustedes. Porque miren, para mí la Navidad, honestamente, desde que soy un poco más adulto y ya perdí un poco la magia de que fuera algo relacionado con sí, regalos y celebrar y cosas por el estilo, terminó volviéndose algo más apegado a aquellos lugares y culturas en las que no termina siendo algo demasiado especial para mí. No es algo que pase desapercibido tampoco, ¿ok? Es algo que más bien me tomo con mucha seriedad por el hecho de lo que representa la festividad en sí mismo, ¿ok? El origen judeocristiano de la Navidad. Pero más allá de eso, porque no tiene mucho que ver, sí es algo que uno suele compartir entre familiares y amigos y tiene ese tono o esa sensación de que las cosas pueden ser cada día mejor, de que las cosas pueden pues mejorar a partir del año que viene, de que estamos muy agradecidos y hay mucha gratitud alrededor de lo que significa terminar un año más. Y bueno, básicamente contagiarnos un poco de esa energía que representa empezar un año nuevo entre personas queridas. A nivel personal, mucho más personal que este, siento que básicamente enero o el mes siguiente de Navidad, para no hablar puntualmente del mes, porque creo que no es precisamente enero el protagonista, sino más bien lo que sigue después del final de año, no termina siendo más que la continuación de lo que sea que hayas dejado en diciembre, ¿no? Entonces las vidas en verdad forman parte de procesos, ¿ok? Y esos procesos se construyen a lo largo del tiempo y no es mala idea, ni mucho menos, empezar a iniciar esos procesos a partir de un nuevo año en donde se supone estás un poco más renovado, al menos en términos energéticos, al menos en términos emocionales, ¿ok? Pero a final de cuentas, muchísimas de las cosas que haces antes de que llegue ese nuevo año terminan teniendo una continuidad o una continuación durante el nuevo año. Entonces, si te has esforzado bastante durante el año previo, luego de mucho trabajo y de mucha ambición por lo que sea que hayas querido lograr, ¿ok? A nivel personal, a nivel profesional, luego en enero esto terminará siendo, o en el mes siguiente del final de año, terminará siendo la tendencia. Entonces no tienes nada de qué preocuparte. Pero si de alguna u otra forma te sirve utilizar este mes para arrancar con aquello que no te has atrevido a hacer, miren, bienvenido sea, ¿vale? Es que nunca es tarde para arrancar con esas cosas que en algún momento han tenido una excusa, una barrera de excusa, de razones sin demasiado peso para no empezar a hacer lo que tienes que hacer por tus sueños, por tus metas, por las personas que quieras. Lo que sea es una buena excusa para iniciar esos procesos que te lleven al lugar donde sea que quieres estar. Si lo es la Navidad, bienvenido sea para ti. Así que creo que es una filosofía que he adoptado un poco a partir de la idea de que, miren, cuando estás a punto de morir las cosas cambian, ¿vale? La gente se pone sensible, la gente empieza a darle valor a cosas que antes no le daba, ¿ok? Entonces no me quiero esconder con respecto a esto porque es mi más y pura absoluta realidad. Uno se vuelve mucho más sensible, la piel se vuelve un poco más delgada desde la perspectiva de alguien que tuvo que, bueno, efectivamente vivir cosas
bastante difíciles, bastante complejas, y estoy seguro de que hay gente viviéndolas y pasándolas en este momento mientras ustedes y yo estamos yo hablando y ustedes escuchando, pues teniendo que atravesar esas dificultades que a veces resultan tan molestas, tan desgastantes y tan demandantes, ¿ok? No es para menos, ¿ok? Darle menos, un peso relativo o menor al que tiene a que esta realidad exista, a que esto ocurra. Entonces vale la pena muchísimo darle un poco la oportunidad a este mes de dejarse un poco, ¿vale? Llevar, de permitirse sentir a veces unas cuantas cosas que quizás durante la lucha, durante el proceso, durante lo que sea que estés carreando con todas tus fuerzas, pues no te puedes permitir hacer, ¿no? Esto también es aplicable al ámbito positivo. También se puede utilizar como algo que, mira, o sea, si no has tenido oportunidad de darle gracias a las personas que amas, de decirles cuántos los quieres, de decirles cuántos valoras su compañía, pues que sea en una cena navideña o que sea en un compartir con amigos, es igualmente un buen momento para hacerlo. Si en algún momento desde todos los puntos de vista positivos posibles no has podido hacerlo de forma puntual en esos momentos, ¿sí? Una vez me prometí, hace muchísimo tiempo, cuando empecé a grabar el podcast, que nunca más iba a grabar minutos después de comer. Pero miren, que aquí uno no decide cuándo graba. Aquí se graba cuando uno puede, ¿ok? Así que espero que sepan disculparme por todas estas cosas tan raras, estas maniobras extrañas. Y yo le llamo a esto muletillas físicas, ¿ok? Cuando uno tiene que acomodar la voz o hacer lo que sea que tenga que hacer para no sonar como un absoluto asqueroso en medio de las cámaras, ¿vale? Así que, por favor, mis excusas para con ello. ¿Qué podemos hablar acerca del tema de hoy? Porque miren, no les voy a mentir, esto estaba planificado, o este episodio estaba planificado para ser de un tema mucho más diferente, pero es que ya llevamos 20 minutos hablando de la Navidad y estoy seguro de que así va a ser un poco también en el próximo episodio, que debería salir también durante los últimos días de 2024. Aunque si estás escuchando esto en 2025 de casualidad, bienvenido, bienvenida a Divagando igualmente, porque estos episodios, además de ser temáticos, pues resultan interesantes, ya que evidentemente estamos hablando y divagando sobre cosas que se pueden debatir, ok, a lo largo y ancho de todo el año, así que no es excluyente y gracias por estar aquí con nosotros. Hace unos días estaba practicando inglés, ok, en una sala de chat, una sala de voz. Algo así como un Discord, ¿ok? Y en esta sala había personas hablando pues de muchísimas cosas, ¿no? Estábamos hablando de muchas cosas, obviamente practicando el idioma que estábamos aprendiendo, y en medio de eso surgió de alguna u otra forma: ok, Google, apaga la bomba de agua. ¿Qué voy a hacer yo el día que Google no me acompañe en mi vida, ¿vale? Miren, para no seguir perdiendo el tiempo, básicamente estábamos debatiendo sobre, de alguna u otra forma llegamos a este tema, el mundo del acoso, el mundo de la actitud de muchísimos hombres frente a las mujeres. En muchos casos, hombres que tienen este perfil, ustedes saben, de gente que se aprovecha de su posición de poder o de su privilegio físico por delante del de una mujer para, qué sé yo, poder hacerla sentir incómoda en muchas instancias, pero de alguna u otra forma también eso se llevó al terreno de los privilegios que existe detrás de ser un hombre, muchísimas cosas. Miren, fue un arroz con mango de debate extenso y tendido sobre feminismo que estuvo muy interesante, honestamente, pero hubo muchos insights, hubo muchas reflexiones a las cuales llegamos en ese conversatorio que obviamente me hubiese gustado traer antes a estos episodios de Divagando, pero lo hice en este momento precisamente porque dije, miren, definitivamente esto es algo que hay que dejar completamente claro antes de dar cualquier tipo de perspectiva respecto a lo que opinas sobre una mujer, especialmente siendo hombre. La empatía no es algo que depende de que pertenezcas a ningún grupo social.
¿ok? La empatía es algo que proviene dentro de... o mejor dicho, la empatía es algo que proviene propiamente de lo que tengas dentro de tu corazón, ¿ok? Muchas veces lo que tienes dentro de tu corazón, por ejemplo, es guiado o dado por lo que sea que hayas aprendido a lo largo y ancho de tu vida, ¿ok? Eso no es una realidad. Definitivamente la educación, la familia juega su rol, y un rol además muy fundamental dentro de lo que implica que sea lo que sea que traigas dentro de tu corazón como para compartirlo con el mundo, especialmente si hablamos de términos de valores y principios, ¿ok? Es cierto eso, tan cierto es eso como el hecho de que por el hecho de pertenecer a un grupo u otro no significa necesariamente que no tengas la capacidad para ponerte en el lugar de los demás y saber lo que significa pasar por situaciones desagradables, porque si es así, muchas personas que no necesariamente sufren ese mal por el cual tratan de luchar y erradicar en muchas instancias y tratar de trabajarlo hasta que se vea reducido a su más mínima expresión, puntualmente hablando de temas sociales, entonces ¿qué sentido tendría? Porque estas personas quizás no sufren los embates de dichos problemas sociales. Esto lo digo tras la lógica que hay a veces de pensar de que por el hecho de ser hombre, mire, ¿qué vas a saber tú, vale? Tú eres hombre, tú cómo vas a ponerte tú en mis zapatos, tú no tienes idea de lo que es ser una mujer, si efectivamente quizás fisiológicamente, ¿ok? Biológicamente, ninguno de nosotros, ¿ok? Los hombres que estamos escuchando este episodio no somos lo suficientemente capaces, ¿ok? De saber en términos como los que mencioné antes, que se siente ser una mujer. Pero sí creo que podemos hacer un esfuerzo bastante bueno en intentar comprender cómo aportar desde nuestra propia perspectiva y posición dentro de la sociedad al hecho de erradicar problemas que definitivamente son problemas y que yo creo que nadie se atrevería a justificar que no lo son. Porque miren, los valores y los principios no están atados o sujetos, una vez más, al hecho de que pertenezcas a un grupo social u otro. ¿Tienes o no tienes valores? ¿Tienes o no tienes principios? ¿Eres o no eres una buena persona? Aún con sus matices, es importante entender que si bien es cierto que cada uno puede tener la opinión que pueda tener respecto a muchos temas sociales, el mero hecho de ser una buena persona no creo que sea algo demasiado subjetivo como para no ponerte en el lugar de otras personas y mucho menos atentar en contra del bienestar de esas personas, ¿ok? Siendo estas personas, en este caso, el grupo perteneciente al género femenino, ¿bien? Esto es un disclaimer súper importante. Creo que ese disclaimer me tomó 4 minutos hacerlo, ¿ok? Y muchas personas podrán pensar como, oye, mira, pero es que es demasiado innecesario. O sea, ¿por qué tienes que justificar tanto el hecho de que eres hombre para hablar de estos temas? Pero se sorprenderían con la cantidad de personas que pudieran llegar a pensar que por el hecho de ser hombre no eres ni meramente, ni remotamente calificado para hablar de las cosas que ocurren dentro de las problemáticas de ser una mujer. Déjenme saber ustedes si es ese el caso de su opinión, ¿ok? Si es esto realmente lo que piensan, especialmente si son mujeres. Miren, mujeres, en este episodio les voy a pedir especialmente su participación. Aunque en el episodio previo, las pocas personas que estuvieron por allí haciendo comentarios de el episodio fueron mayoritariamente mujeres, así que mujeres, gracias. Espero que esta tendencia y este patrón se repita porque muchas veces, insisto, es exactamente eso, ¿ok? Empezar a ver las perspectivas distintas de la vida, lo que necesitas para crecer, no solo intelectualmente, sino también, una vez más, moral y, moralmente, ¿ok? Moralmente creo que es la palabra que mejor lo define. Una premisa que dijo una persona escuchando, ok, esta persona se mantenía en una posición bastante activa de escuchador, ok, no tanto de participante. En algún momento de toda esta conversación acalorada pidió la palabra para hablar de un tema o establecer una premisa de todo lo que veníamos hablando hasta el momento, pero obviamente darle un toque básicamente un punto de vista o un ángulo del mismo tema, ok, todo relacionado o conectado con lo mismo, pero haciendo una comparación que a mí me resulta muy interesante de conversar con ustedes. Y vamos a hacerla
de la siguiente forma. Yo la tengo aquí anotada, ok. Esto es un parafraseo, no es exactamente lo que dijo la persona, pero creo que resulta interesante que lo haga de esta forma o haga la lectura de esa frase de esta forma para que ustedes entren en contexto de lo que es esta conversación que vamos a tener. La frase dice lo siguiente: yo lo que pienso es que en la prehistoria el rol del hombre era bastante definido. El hombre salía a matar por el sustento, salía a cazar, además tenía que procrear, cuidar de esa familia. Luego, en la modernidad, el hombre tenía que ocuparse por proveer, sí, pero entonces su rol era conocido por él. Ahora da la sensación de que en la posmodernidad o mundo contemporáneo, el hombre no sabe dónde ubicarse para ser de utilidad en la vida de una mujer. Quiero decir, en términos de sus problemas, en términos de su superación y de su autovalidación en el mundo actual, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente esto tiene que ver mucho con cómo debería actuar el hombre dentro del rol de un fenómeno que ha ocurrido de una forma muy, muy masiva durante las últimas décadas, que es el cambio del rol de la mujer dentro de la sociedad, lo cual de una forma casi por inercia, ¿ok? Provocado por una fuerza como la inercia misma, termina condicionando la posición de un hombre dentro de toda esta dinámica, ¿ok? Entonces, primeramente la premisa está completamente legítima y válida desde el punto de vista de que, obviamente, si socialmente los temas que antes eran manejados de una forma por el género femenino, pero por el sistema también en general, si todo eso ha cambiado y ha sufrido una gran revolución, evidentemente en este momento tenemos que hablar de que esa dinámica para el otro grupo de la sociedad llamado hombres también ha cambiado, ¿ok? Y no solo ha cambiado desde un punto de vista de cómo participamos activamente dentro de la sociedad, sino, como dice esta persona, cómo participamos activamente entre la interacción de personas de estos dos sexos, ¿ok? Entre la interacción del hombre y la mujer. Yo pienso que primeramente, antes de entrar en conversación sobre este tema, hay que ver y contrastar un poco si realmente el hecho de que el rol del hombre antes era muy definido es una premisa completamente cierta y válida. Y para eso, pues, obviamente hice una investigación y estuve haciendo unas lecturas sobre puntualmente qué dice la historia sobre el rol del hombre. Efectivamente, hay muchas cosas que les sorprenderían. Por ejemplo, les voy a dar un dato curioso. Ustedes sabían que los aristócratas, ¿ok? En la época de la aristocracia, eran muy mal vistos. Y eran muy mal vistos por el hecho de que eran hombres, bueno, aristócratas hombres en este caso, que no tenían que hacer absolutamente nada para subsistir o sobrevivir, ¿ok? O sea, eran personas que por su privilegio de pertenecer a esa clase social, no necesariamente trabajar era su fuerte, ¿ok? Eran bastante holgazanes, eran bastante flojos, eran bastante inútiles, si se quiere, desde el punto de vista laboral. Así que esto era algo que afectaba mucho la percepción de lo que era el hombre dentro de ese grupo social particular. En palabras muy resumidas y hablando de una forma muy, muy coloquial, era un poco baja libido el hecho de que pertenecieras a la aristocracia. Sorprendente, sí, también realidad lo es. O mejor dicho, realidad también lo es. Esto era porque básicamente la figura del hombre muchísimas veces y a lo largo de la historia no solo, bueno, o sea, obviamente estamos hablando de la última parte de nuestra historia, porque en efecto cuando la sociedad no estaba constituida por el sistema que conocemos, ¿ok? Dentro de la modernidad, obviamente era todo pues de una forma mucho más primitiva, y es cierto que no soy ningún historiador ni mucho menos, pero tampoco hay que serlo para saber que todas esas características que como especie el hombre ha desarrollado tienen que ver muchísimo con las actividades precisamente a las que se dedicaba durante la prehistoria. Por eso de allí viene el hecho de tener quizás un poco más fuerza física, pero con ello otras habilidades que quizás las mujeres no han desarrollado por completo o al nivel, ¿ok?, que en muchos hombres está presente, así como ocurre también lo propio con respecto a las habilidades de las mujeres
dadas por ese rol que tenían durante muchísimos años, ¿ok? Ya no hablemos sino de siglos, más bien de milenios en la prehistoria. Esto es completamente cierto y creo que alguien como, con un IQ mayor a 70 podría fácilmente aceptar, ¿ok? También era muy curioso, otra cosa, un dato muy curioso que conseguí haciendo esta investigación es que además de los aristocráticos había otro grupo que se hacía ver un poco extraño, que es que tú lo ves y tú dices, oye, pero qué raro esta persona, ¿no? Esta persona como un poco extraña, mira ese chamo ahí, mira ese muchacho que está ahí, miren, o sea, me da unas vibras raras, diría la gente hoy por hoy, por el hecho de que, miren, el grupo social, o mejor dicho, yo creería que los profesionales, okay, las personas de las cuales estamos hablando del género masculino de los hombres, es el hecho, precisamente los escritores, ¿ok? Los escritores, estoy leyendo aquí una cita, ¿ok? Es algo que saqué de una investigación histórica. Los escritores tenían que tener miedo de que su estatus masculino se viera amenazado. Y tú dirías, ¿por qué? Si los escritores, miren, o sea, con tanto talento y con tanto espíritu creativo, ¿cómo es eso de que el escritor masculino en la época del siglo estamos hablando 19, ¿ok? En este caso, ¿cómo es eso de que esto tuviera que verse afectado por el hecho de pertenecer a un grupo de personas que, básicamente se dedican a escribir, guionistas, poetas, etc. Y era por el mero hecho de que estas personas no tenían que salir de su casa para trabajar, ¿vale? Estas personas podían hacer el trabajo que hoy conocemos como un trabajo freelance, como un trabajo home office, ¿ok? Estas personas podían ejecutar todo lo que sea que hacían desde sus propios hogares, pero era el mero hecho de no salir, ¿ok? De no pasar la puerta de tu casa y buscar básicamente el sustento que te hacía ser parte de ese grupo de personas no marginadas, sino más bien vistas de una forma bastante, con recelo y reserva con respecto a quién eras en realidad. Si eras hombre, pero, ok, eres hombre, pero cuéntame un poquito más de tu vida personal. ¿Tú de verdad eres hombre o cuéntame más, ¿no? Creo que estamos bastante claros qué es exactamente lo que esto quiere decir. Entonces, sí, de alguna u otra forma, esta figura de que el hombre tuviera que estar atado a ciertos estereotipos propios de la sociedad en la que vivía ha estado muy presentes en el mundo, digamos, moderno, ¿okay? No hablemos de la sociedad contemporánea, sino más bien del mundo moderno. Estamos hablando, obviamente, en este caso del siglo XIX y cosas por el estilo. Pienso que, según esta investigación, la espiritualidad y el sistema religioso, de alguna u otra forma, también ha sido muy influyente para el hecho de pensar que el hombre, de alguna u otra forma, tiene un rol, y además un rol dado por la figura de Dios mismo dentro de la sociedad, cosa que empezó a cambiar cuando Nietzsche, primeramente él y luego otros filósofos y pensadores del siglo XIX, establecieron la muerte de Dios como un concepto y empezaron a darle importancia a muchísimas otras cosas que formaban parte de la masculinidad del hombre. Y miren, primera vez que menciono el término dentro de este episodio, pero creo que resulta mucho más que interesante hacer alusión al mismo, porque honestamente la masculinidad ha pasado por tantas, pero tantas transformaciones que ustedes mismos se sorprenderían de cómo es que llegamos al punto en el que estamos actualmente, pero no porque fuera un problema, ¿ok? No necesariamente por eso, sino por el hecho de que, bueno, a final de cuentas, es bastante sorprendente ver cómo personas como yo, ¿ok? Pudiéramos estar hace 300 o 400 años atrás haciendo unas cosas que, miren, o sea, estoy seguro que ni pasaría por la mente de ninguno de nosotros, ¿ok? Cuando este pensamiento se empezó a dar, creo que fue básicamente el pensamiento de que el ser humano venía a reemplazar la figura de qué realmente era importante dentro de la vida, ¿ok? Y renunciar un poco a la parte teológica de esa respuesta, la parte que pone a Dios por encima de todas estas cosas. Y con el mismo impulso, ¿ok? La iglesia pierde o empieza más bien a perder esa influencia que existe dentro del sistema social. Definitivamente pues le abrieron paso a estas personas o a estas sociedades a básicamente a la figura del hombre que más o menos todos tenemos en este momento un poco claras en nuestras mentes respecto a lo que era
la vida de nuestros antepasados más directos, ¿ok? Esta figura de este hombre que estamos mencionando es el padre, ¿ok? Es el padre que trabaja fuera del hogar, ¿ok? Que sustenta o que mantiene a su familia. Pero además está constituido, o su hogar está constituido por una madre que hace lo propio, pero dentro del hogar, ¿ok? Una persona que pertenece al mundo de del trabajo doméstico, ¿ok? Que usualmente trabajaban juntos, ¿ok? Matrimonio, para criar, ¿ok? Hijos, familia, y que de alguna u otra forma, básicamente también cuidaban a los miembros de las familias más vulnerables, casi como si de una empresa se tratase, ¿ok? Y muchas figuras teológicas, filósofos a lo largo de la historia han sostenido la tesis y la idea de que el hombre creó la primera empresa cuyo nombre lleva familia, ¿ok? La familia es la primera empresa según muchísimos pensadores, y si te pones a ver muchas de estas cosas que eran propias de esa tendencia en general sobre cómo se llevaba a cabo la subsistencia misma de básicamente el hombre, ¿ok? Y de la familia en general, del sistema social, pues esto era bastante cercano, ¿ok? A la idea de que era una realidad. Pero luego llegamos al siglo XXI, ¿ok? Al momento un poco más contemporáneo de nuestra historia, en donde las cosas definitivamente cambian, ¿ok? Y cambian por factores sumamente fáciles de entender e intuitivos, ¿ok? Incluso para aquellos que no son especialistas en estos temas, pero para eso estoy yo también, ¿ok? Para ayudarlos a llevar esto del terreno histórico y esto del terreno teórico a las cosas que más fáciles sean de entender, porque si bien es cierto que hay muchísimas cosas que nos estamos saltando de estos simples análisis, también es cierto que, bueno, si lo hiciéramos de una forma muy minuciosa, si hiciéramos ese chequeo de la historia de esa forma tan minuciosa, pudiéramos caer incluso en revisionismo, ¿saben? Pudiéramos hacer una modificación allí de cosas que no necesariamente ocurrieron como las personas a veces lo relatan según sus propias agendas, según sus propios intereses. Y para hablar de eso, además, es muy curioso que tengamos que hacer de alguna u otra forma alusión al feminismo moderno, ¿ok? Porque es exactamente lo que ha pasado con este fenómeno revisionista, en donde las cosas que han pasado en la historia muchas veces han sufrido alteraciones. Y miren, tú puedes decir como que alteraciones de qué tipo, Dani Terry, porque no vas a decir ahora que el hombre ha sido un ángel dentro de toda esta composición social de la cual estás haciendo mención y estás describiendo, ¿no? Miren, o sea, para nada. Yo creo que básicamente el ser humano ha pasado por unas etapas pero tan oscuras y turbias que sería absurdo ponerme yo aquí a defender no solo a los hombres, ¿ok? Sino a personas que han pertenecido muchísimas veces a ciertos grupos sociales. Esto sería completamente estúpido de mi parte y de cualquiera que intente hacer esto, como si de una forma inocente se tratase el hecho de que muchos hombres a lo largo de la historia han hecho muchísimas cosas, ¿ok? Pero cómo vivimos en el mundo actual es, creo yo, muchísimo más productivo analizarlo desde el punto de vista de que esto sirva como contexto histórico y no como algo que define en lo absoluto la existencia de nosotros mismos, porque pareciera o da la sensación de que por el hecho de que antes personas hacían cosas malas, pues en algún momento alguien tiene que pagar por eso y bueno, tú eres hombre, así que paga por eso, chico, paga. En el tiempo hace 50, 60, 100 años, los hombres como tú le decían a las mujeres que eran propiedades de ellos, ¿ok? Que ellos eran dueños de su existencia. Entonces, tienes que pagar por esto, ¿ok? Porque tú perteneces a ese género, el género que hizo esto, ¿ok? Y eso no es del todo así, ¿ok? Y podrías pensar como que, bueno, esto es una exageración y una representación completamente burlesca del feminismo, pero lo es. Yo te invito a que hagas una pequeña investigación para que llegues a tu propia conclusión. ¿Qué pasa con el siglo XXI? ¿Qué pasa con el fenómeno ahora, actual, del rol de la mujer? ¿Okay? Yo creo que primeramente ocurre algo que es innegable para muchos de nosotros, no aceptar como válido y como hecho, ¿okay? Como un hecho, que tiene que ver con el empoderamiento, ¿okay? Con la fortaleza, ¿ok? Que se ha presentado el rol de la mujer y la mujer en sí misma para atreverse a hacer muchísimas cosas que antes ni de vaina, ¿ok? Ni por casualidades de la vida era algo que se planteaba hacer o ejecutar.
Esto tiene que ver mucho también con esas luchas, o incluso a veces civiles y sociales, que terminaron dando como consecuencia la adquisición de derechos que antes evidentemente las mujeres no tenían, porque esto es una realidad, ¿ok? Si te atreves a negarlo, básicamente estás negando la historia, ¿ok? Así que no tiene que ver mucho con qué hizo o qué no hizo el feminismo, ni mucho menos, sino que básicamente aquellos derechos por los que muchas personas habían peleado y luchado durante muchos años, hoy por hoy son una realidad en muchas instancias de la vida. Y si bien es cierto que quedan muchísimas cosas por trabajar desde el punto de vista de los derechos, pues ahora mismo existe una realidad que, si comparas con épocas anteriores, no demasiado lejanas, termina siendo efectivamente un privilegio vivirlas, ¿ok? El segundo factor que yo creo que condiciona de una forma directa este pensamiento es la igualdad de género como concepto, ¿ok? Porque ha sufrido una tergiversación enorme, ¿ok? Sobre todo desde el punto de vista jurídico, porque esto es algo que no me quiero meter demasiado en estas aguas, pero personas que sepan un poco más pueden entenderlo mejor. Desde el punto de vista jurídico se han impulsado campañas, ideales, ¿ok? Lobbies políticos que de alguna u otra forma sustenten el hecho de que hombres y mujeres deben ser iguales ante los ojos de una sociedad. Pero la realidad, y la única y absoluta realidad, es que además de que somos diferentes, y esto es un hecho, no es una opinión, en términos jurídicos, en términos legales, debe alcanzarse todavía, ¿ok? Muchísimas reformas que otorguen igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Pero eso no significa que la condición de igualdad lleve o nos lleve como sociedad a un terreno en el que sea impuesta la definición de igualdad en terrenos en los que no necesariamente esa igualdad es necesario que sea impuesta. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué dices eso, Dani Terry? Esa cosa tan polémica que estás mencionando en este momento. Miren, lo digo por una razón muy sencilla y fácil de digerir. El hecho de que seas mujer te posiciona en un lugar completamente distinto al hombre en muchos sentidos. No lo hace de una forma profesional, tampoco lo hace de una forma aptitudinal. No quiere decir que por el hecho de que seas mujer tienes menos posibilidades de alcanzar, de desarrollar, de buscar ciertas habilidades, logros, objetivos que de alguna u otra forma te posicionen positivamente dentro de la sociedad. Pero este escenario cambia desde el punto de vista de que cuando esto se vuelve una imposición, incluso por encima del mérito que pueda haber dentro de esa operación de igualdad que mucha gente decide imponer, y a veces de forma política, legal y legislativa, entonces los problemas inician, porque nada de lo que implica ser iguales ante la ley representa o debería representar una imposición obligatoria a lo que la mayoría de la sociedad piensa respecto a algunos temas, y sobre todo a lo que la mayoría de la sociedad demanda de cada uno de nosotros, pero no como hombres, no como mujeres, sino como sociedad. ¿No has pensado que el hecho de que ser hombre y ser mujer debe ser algo completamente necesario para que nuestra sociedad exista tal como la conocemos? Pues efectivamente este es el hecho. La mujer y el hombre son parte de una sociedad que nos necesita, pero cada uno tiene cosas que puede hacer por ella. No es necesario irnos a un terreno en donde esto sea completamente mandatorio, obligatorio, y la igualdad de género ha sido bastardizado, ha sido prostituido como concepto para promover agendas, ideas que no necesariamente buscan el beneficio del género femenino, ¿ok? Y esto es muy importante de entender. Entonces, ¿de dónde puede provenir esta confusión que plantea la persona que dio esta opinión? Porque obviamente, haciendo todos estos análisis y estoy seguro de que cada uno puede tener su opinión. A final de cuentas, el punto de todo esto es que de alguna u otra forma el hombre se siente bastante extraño dentro de todo este privilegio que ha podido en algún momento la mujer alcanzar desde el punto de vista de que está en una posición
de mucha influencia y influencia positiva dentro de la sociedad en la cual estamos viviendo en este momento. Y esa transformación nos ha llevado a nosotros a pensar, a cuestionar y sobre todo a digerir y asumir como propio el hecho de cuál es efectivamente el lugar que nosotros tenemos que desempeñar en la vida de estas personas y qué debemos o qué no debemos hacer para que esto sea tomado como una cosa que perjudica ese proceso tan bonito que representa ser una mujer y ser una mujer independiente. Pero pienso que precisamente, ¿ok? Esto tiene que ver con factores que pueden alterar un poco la percepción de las personas con respecto a este tema. El primero de ellos yo creo que es muy fácil de entender. Creo que efectivamente existen sociedades en donde el machismo y los privilegios para el hombre son promovidos como concepto y como sistema social, ¿ok? No es exactamente el caso de Occidente en casi toda su totalidad, pero más bien no lo es desde un punto de vista político, no lo es desde un punto de vista legal, aunque en muchos casos sí, pero más lo es desde un punto de vista social, ¿ok? Cosas que en algún momento son permitidas, son básicamente completamente aceptadas por la sociedad para con los hombres. En las mujeres muchas veces terminan siendo un gran problema, ¿ok? Termina siendo una dificultad o un problema de reputación, termina siendo un problema de básicamente falta de identidad o usurpación de identidad en muchas instancias. Esto es algo que es cierto, pero no es cierto en todas las sociedades y esto es algo de lo cual muchas personas, supuestamente líderes sociales, se han querido agarrar, ¿ok? Se han querido aprovechar de esto para vender ideas que no necesariamente son completamente aplicables a la realidad de su propio país. Pero no quiere decir que no exista esto en el mundo entero, porque sí existe y existe a veces de una forma en la que se promueve y se perpetúa. Se dice se perpetúa. No estoy seguro de esa palabra, estoy un poco ya... Mira, vamos en 49 minutos, ¿vale? Se propone perpetuar esto que hay a lo largo del tiempo como un sistema. Otra cosa que promueve la confusión, y esto es algo clave, ¿vale? Esta cosa que yo puse aquí, esta palabra, y estoy seguro de que en algún momento vamos a hacer un episodio solamente hablando de esto. Esta palabra o esta cosa que genera una confusión también en los hombres es la sexualización. La sexualización. El mundo está completamente descontrolado, ¿ok? En términos de sexualización, y esto confunde a cualquier persona que pertenezca al género masculino. Y tú te dirás, ¿por qué? ¿Por qué esto confunde al género masculino? ¿Por qué el hecho de ser símbolos sexuales debería afectar el respeto que tú me tienes como mujer? Ay, mira, o sea, esto me parece de verdad, honestamente, una pregunta sumamente estúpida de hacer. Básicamente por el mero hecho de que por la búsqueda de ese empoderamiento o de esa fortaleza mental y hasta física, diría yo, que muchas veces las mujeres han querido promover supuestamente para darle avances y más avances a el rol de la mujer dentro de la sociedad, termina siendo completamente incoherente respecto a aquellos ideales que supuestamente se están buscando erradicar de nuestra sociedad, ¿ok? El hecho de que muchas personas estén perteneciendo y de forma activa a darle mucha más longevidad a la figura de la mujer como un símbolo sexual, siendo muchas veces las propias mujeres quienes promueven esta práctica, de alguna u otra forma termina condicionando el hecho de a veces ser hombre y pensar exactamente qué debería yo pensar sobre esto, qué debería ser yo sobre esto, debería cuestionarlo, debería aplaudirlo, ¿Qué hago, vale? ¿Qué hago cuando veo estas cosas tan grotescas que existen dentro del mundo de internet con respecto a las mujeres? ¿Qué hago cuando las personas utilizan el nombre del empoderamiento y el nombre de la autonomía como mujer para ser únicamente vistas dentro del ámbito público como personas que tienen ciertos atributos físicos? ¿Qué hago? ¿Cuál es o cuál debería ser la cosa que
me permita a mí posicionarme en un lugar donde obtenga el respeto de esas mujeres, ¿ok? Creo que eso es muy, muy importante de analizar, porque efectivamente no estoy dándole una respuesta a esa premisa de esta persona, pero de alguna u otra forma estoy estableciendo preguntas que estoy seguro de que, miren, o sea, esto es algo que he conversado infinidad de veces con muchísimos hombres. Son cosas que de alguna u otra forma plantean muchas interrogantes, ¿ok? Algo que creo que nos va a dar chance de tocar, porque miren, ya estamos cerrando este episodio y les agradezco muchísimo que hayan querido quedarse para escucharlo, ¿ok? Algo que no me va a dar mucho chance de desarrollar como me hubiese gustado es el hecho de cómo piensas también en un mundo en donde el hombre tiene de alguna u otra forma algún valor, cuando el factor socioeconómico termina siendo más que importante para muchas de esas personas que hoy por hoy son parte de la sociedad femenina, ¿ok? Cómo de alguna u otra forma el factor socioeconómico nos ha hecho más pobres a lo largo de la historia, ¿ok? A lo largo de las últimas décadas, y si es esto realmente influyente para cómo puede llegar a ser visto el hombre dentro de una sociedad. ¿Se acuerdan del punto, del ejemplo del aristocrático siendo visto como el propio imbécil? Porque, bueno, básicamente no tiene que hacer demasiados esfuerzos para sobrevivir, y esto es algo que a las mujeres les podía llamar la atención, pero no de una forma precisamente positiva. Bueno, algo así puede estar ocurriendo también con el factor socioeconómico del hombre promedio en la sociedad occidental actual, debido a que de alguna u otra forma ninguno de nosotros, 2024, generación Z y millennials, tiene las oportunidades y los privilegios que otorgaban sociedades un poco previas, ¿ok? Generacionalmente hablando, a nosotros, que nos posicionara en unos lugares en donde podíamos ser con creces, además, proveedores activos y autosuficientes para mujeres en general, para crear familias en general, para tener matrimonios e incluso prolongar la vida de nuestra ascendencia, ¿ok? De lo que vendría siendo nuestra familia, hijos, etcétera, etcétera. Y esto es obviamente algo que se agudiza de una forma mucho más intensa en países como países de Latinoamérica, en donde evidentemente esto es un problema mucho más latente, pero estoy seguro de que en otros países también, porque mira, tienes que verlo nada más desde el punto de vista más intuitivo y básico, ¿ok? ¿Cómo era el sistema crediticio antes? ¿Cómo es ahora? ¿Cuáles son las facilidades para ingresar a ese sistema que te permite tener bienes que de alguna u otra forma representen un legado para tu vida, que representen un legado como casas, terrenos, cosas que implique multiplicar básicamente tu patrimonio? ¿Cómo funciona el nivel adquisitivo del mundo actual? ¿Qué alcanza con lo que sea que ganes? Y mira, esto es algo que obviamente tiene que ser sometido a un estudio capitalista mucho más riguroso, para entender que de alguna u otra forma, si perteneces a cierto grupo que posee capacidades o preparaciones mucho más superiores a otros, ese lugar se te va a ser dado, porque esto ocurre también y es propio del sistema en el que vivimos, especialmente con tantas oportunidades que el internet y la globalización han permitido. Dentro de las cosas terribles que a veces promueven, esta no es precisamente una de ellas, termina siendo una ventaja. Todo esto es cierto, ¿ok? Todo esto es válido si lo consideramos como parte de esa ecuación, pero también es cierto que de alguna u otra forma, miren, nuestros abuelos tenían oportunidades diferentes a nosotros, ¿vale? Y las cosas antes costaban menos tenerlas, especialmente desde el punto de vista de proveer aquellas vainas que eran, aquellas cosas que eran lo suficientemente materializables como propias dentro de un sistema como la familia, ¿ok? Es muy complicado hoy por hoy tener una casa propia, tener terrenos propios, yo creo que en cualquier lugar del mundo, y es porque precisamente el sistema bancario, la adquisición, el poder adquisitivo, la adquisición, Dios mío, ya estoy divagando demasiado. El poder adquisitivo, los sueldos, los salarios, las oportunidades para obtener educación profesional
cada vez quizás son un poco más complicadas, a la vez que otro sistema lo está reemplazando de una forma bastante activa, como lo es el internet y la autosuficiencia para lograr muchísimas cosas, pero que de alguna u otra forma no terminamos de hacer ese cambio de switch, que yo espero que la generación Z venga con esa bandera bien alta y bien izada para que sea de alguna u otra forma algo que termine generando beneficios para nosotros, ¿ok? Viéndolo desde el punto de vista de cómo ser autosuficiente para una mujer. Porque mira, aquí no se va a engañar nadie, ¿vale? Y me gustaría saber su opinión en los comentarios antes de cerrar con este episodio. Aquí no se va a engañar nadie, aquí todo el mundo sabe, ¿ok? Todo el mundo puede estar consciente de lo que piensa una mujer respecto a personas que quizás no son tan prósperas económicamente y son personas que pretenden estar con ella, ¿ok? Son personas que son hombres que quizás eventualmente pueden ser potencialmente una pareja. Así que miren, eso no es algo que vale la pena negar, ni mucho menos. Pero para cerrar ese episodio y con una reflexión, este episodio, y con una reflexión que valga la pena tener, yo creo que el hecho de ser hombre actualmente no está demasiado despegado al hecho de ser una persona, ¿ok? Por lo cual preguntarse qué es exactamente ser un buen hombre es lo mismo que podrías preguntarte cuando piensas en qué es ser una buena persona. El valor no es necesariamente algo que esté dado por todos estos factores que estamos dando, incluso ni siquiera por la sociedad en la que sea que estemos viviendo, el tiempo histórico que sea que estemos atravesando. Creo que la capacidad de ser lo suficientemente inteligente y empático como para entender cuál es la necesidad de nuestro entorno inmediato, ¿ok? De las cosas que tenemos inmediatamente alrededor, qué cosas requieren eso de nosotros, qué buscan las personas de nosotros, qué podemos hacer para hacer de eso que tenemos alrededor algo mejor. Yo creo que eso responde muy fácilmente el hecho de que implica ser un buen hombre. Tu rol dentro de esa sociedad siendo hombre creo que va muchísimo más allá de lo que implicaría ser, qué sé yo, alguien calificado para un puesto de trabajo, ¿ok? Porque tienes que tener unas características, tienes esto, tienes aquello, ok, bueno, eres tú el hombre, ¿vale? Vente para acá, contratado de una vez, ¿vale? Yo creo que va mucho más allá de eso, porque las relaciones humanas en sí mismas son mucho más complejas que realizar una operación matemática o básicamente una lista de checklist en donde tú vas haciendo una revisión básicamente de qué cosa tiene cada quien. No creo que funcione de esa forma. Creo que las mujeres tienen mucho que aportar en términos de comunicación para llegar a acuerdos significativos sobre qué implica ser un buen hombre, y siempre y cuando tengamos la inteligencia, además el sentido común, ¿vale? Porque a veces es una cosa que es nada más y nada menos que de sentido común para saber qué podemos aportar realmente en la vida de las mujeres, en la vida de las personas, siempre y cuando tengas clara que esa debe ser tu actitud el 100% del tiempo, pero no solo con mujeres, sino también con la gente que en general aprecias y te aprecia. Eso te da de alguna u otra forma una guía suficientemente fuerte, sólida sobre qué cosas debes ser y hacer en el futuro inmediato para de alguna u otra forma tener algo de influencia y poder positiva, por supuesto, dentro de la vida de una mujer. Yo estoy seguro de que las mujeres con tanta inteligencia que les caracteriza poseer, saben identificar cuando un buen hombre es un buen hombre. Así que apelemos a eso, y con eso quiero cerrar este episodio navideño, ¿vale? El primero, espero que sea el primero del segundo que quiero lanzar en este formato, en este improvisado set de grabación. Espero no haberlos aburrido demasiado, y si es así, pues lo siento, ¿vale? Pero es que el tema estaba muy interesante. No quería que este episodio se acabara, pero creo que es hora de descansar. Por supuesto, espero que puedan ayudar haciendo el acto de la suscripción, que es completamente gratis, así como dar like. Y miren, si se quieren sumar a la conversación, en el episodio anterior lo hicimos de una forma muy asertiva. Pueden ir a verlo, además lo recomiendo ampliamente porque es un tema también mucho de mucha percepción propia de cómo es que está avanzando la sociedad en este momento, y básicamente
Aprecio mucho, ¿ok? Ese feedback directo que pueda tener con ustedes. No importa si eres 1 o 2, 3 personas quienes están escuchando esto. Es algo que aprecio muchísimo y espero que hagas en este episodio y en todos los que vienen, ¿ok? Así que mi nombre es Dani Terry y nos vemos en un próximo episodio.